Muy bien. Si tienen preguntas, entonces adelante, por favor. Sugerencias, opiniones, antes de iniciar con nuestro repaso, con mucho gusto, ¿no? Y si no, pues ya empezamos. Entonces, listo, entonces vamos a iniciar, ¿vale? Ok. Entonces, recordando un poco lo que hemos realizado en programación con Python, vamos aquí. Nos estamos familiarizando con la librería NumPy o NumPy. Muchas veces van a escuchar ustedes que se menciona como NumPy. Y para esto, lo primero que tenemos que hacer es realizar la importación siempre. Entonces, para realizar esta importación, para hacer esta ejecución, voy a hacer lo que hacemos tradicionalmente, que es conectarnos a una máquina virtual en Google. Y vamos a hacer la solicitud y después de haber hecho la solicitud, entonces vamos a ejecutar esta celda de código que tenemos acá. ¿Listo? En este momento ya tenemos una máquina, una máquina virtual, entonces vamos a ejecutar esta celda seleccionada. Acuérdense que se ejecuta, perdón, con la combinación de teclas Control Enter o Shift Enter. Voy a ejecutarla de una vez. Ya tenemos aquí nuestra librería importada y entonces resulta que con esta librería podemos realizar creación de arreglos. Podemos empezar a crear espacios de memoria donde tengamos los arreglos ya con los valores que hemos definido, o puede que simplemente queramos crear el espacio de memoria para más adelante colocar los valores del arreglo. Entonces aquí tenemos la función array que nos permite crear el arreglo de vectores cuando ya tenemos los valores, cuando estos son los valores, sabemos cuáles son los valores de nuestro arreglo, entonces los colocamos dentro de la función array. Siempre que yo diga dentro de una función, hago referencia a que van dentro del paréntesis que viene después del llamado a la función, ¿no? Entonces, dentro de ese paréntesis colocamos ese arreglo y podemos crear arreglos de una sola dimensión o arreglos de muchas dimensiones. Aquí tenemos, por ejemplo, un arreglo de 2 dimensiones y estamos utilizando la misma función array. También podemos mirar el tipo de dato con el que se va a guardar cada uno de los elementos del arreglo e incluso el tipo de dato de la variable que va a almacenar ese arreglo, ¿no? El identificador sería el término correcto, del identificador que va a guardar ese arreglo. Entonces aquí estamos utilizando la función type para ver el tipo de dato que es numpy o numpy, un arreglo n-dimensional, y también con la función dtype o dtype podemos ver el tipo de dato que se está almacenando en cada una de las posiciones, en cada uno de los espacios de memoria del arreglo, ¿vale? Bien, y como valor agregado tenemos también la función shape, que nos va a permitir ver el tamaño de nuestro arreglo, pero este tamaño tiene que ver es con el número de filas y el número de columnas, ¿no? Entonces aquí tenemos la función shape, nos permite ver el tamaño de nuestra matriz, cuando tiene, en este caso hemos creado una matriz de 3 filas y 3 columnas. El método index nos va a permitir ingresar o ver un valor específico de nuestro arreglo. Si es una matriz, la primera posición nos va a permitir ver toda una fila, ¿cierto? Entonces, cuando decimos el índice de la fila 0, entonces, apuntando a la matriz en la posición 0, esa es la primera posición que vamos a ver, toda una fila. Ese sería el elemento 0, ¿vale? Permítanme un segundo, por favor, ya continúo con el repaso. Muy bien, continuamos. Gracias por su espera. Entonces, les comentaba del método index, podemos ver eh, toda una fila o podemos apuntar específicamente a un elemento dentro de nuestra fila colocando los dos valores dentro del intervalo. En ese separador que tenemos, que es nuestro paréntesis cuadrado, aquí adentro podemos colocar un intervalo donde digamos primero la fila, coma, el separador de la coma y luego el valor de la columna.
y en esta ocasión estaríamos apuntando hacia un elemento, perdón, un elemento específico de nuestra matriz, ¿cierto? Entonces, si ya creamos la matriz con el arreglo, la función array, podemos acceder a uno de los valores de esa matriz. En este caso, estamos apuntando a la fila 0. La fila 0 sería el primer elemento, todo un arreglo. Esta sería la fila 0 y al elemento 1 de la fila 0. Entonces, recordemos que las posiciones siempre van a iniciar en 0. La primera posición es 0, la siguiente posición es la 1. Entonces, estamos apuntando a la fila 0, columna 1, que es el elemento 88, el que tenemos aquí en nuestra matriz. Hemos hablado también de cómo hacer un recorte de los datos si tenemos toda una matriz. En este caso, hemos creado toda una matriz con la función array. Tenemos aquí una matriz de 3 filas y 3 columnas y queremos ver únicamente la columna 0. Podemos hacerlo utilizando el recorte de, perdón, el siguiente recorte de tomar todos los valores de la fila y apuntar únicamente a la columna 0, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos esto, a ver, muévete. Cuando hacemos esto, estamos mirando, estamos pasando por todos los elementos de las filas, por cada una de las filas, pero en cada una de las filas se está apuntando hacia la columna 0. Esto nos muestra únicamente los elementos de la columna 0. Si queremos hacer, bueno, aquí adicionalmente la diagonal principal, pues tengamos en cuenta que la diagonal principal tiene las mismas valores de fila y columna. La fila I, columna I, por eso lo describimos así. La matriz en la posición II son los elementos de la diagonal principal. E hicimos todo el recorrido de I a lo largo de la longitud de la matriz. Vamos a ver qué otra forma. Bueno, y miramos varias formas de hacer slicing. Si queremos mirar solo la fila 1, queremos mirar la fila 1, columna 1, o queremos mirar toda la columna 1, o queremos mirar si queremos ver hacemos el recorte de 2 filas. Entonces, recuerden que el separador que va a distinguir las filas y las columnas es la coma, ¿de acuerdo? Recuerden que siempre al lado izquierdo de la coma van las filas y al lado derecho de la coma van las columnas. Aquí, en este ejemplo, no hay una coma. No hay una coma indicando que lo que va adentro son filas, solo valores en filas. Si nosotros tuviéramos algún separador, por ejemplo, bueno, cualquier valor, digamos que 3, y luego viene una coma, el siguiente elemento que se colocaría ahí, ese siguiente elemento haría referencia a las columnas, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo referencia a las filas. Y las filas, para hacer referencia a las filas, estamos usando una sintaxis que nos permite hacer el recorrido de las filas desde un valor inicial hasta un valor final. La sintaxis implica que utilice el 2 puntos. El valor inicial, 2 puntos, y el valor final. Aquí estamos haciendo el recorrido de nuestras filas desde la fila 0 hasta la fila 1. Bueno, dice que hasta la fila 2, pero recuerden que el valor final siempre va a llegar un valor antes. Entonces hacemos el recorrido desde la fila 0 hasta la fila 1. Otra manera de hacer el recorrido, teníamos por acá, bueno, la columna 1. Si queremos ver la columna 1, entonces hacemos todo el recorrido por las filas y señalamos la columna 1. Al momento de hacer esa selección, podemos darle un nombre a ese recorte, ¿sí? Lo que debemos tener en cuenta es que si le damos un nombre a ese recorte y posteriormente cambiamos algún elemento de ese nombre que le dimos al recorte, pues resulta que también va a ocurrir un cambio en la matriz original, ¿listo? Por eso hablábamos en algún momento de realizar un almacenamiento que nos sirva de respaldo de ese arreglo, bien sea de una matriz o de un vector, ¿no? Siempre que hablemos de arreglo, podemos hacer referencia a una matriz o a un vector. Bien, vimos formas de hacer un recorte solamente para ver las 2 primeras filas, solamente para ver las 2 primeras columnas, o incluso si queremos tener de nuestra matriz de 3x3, queremos extraer las 2 primeras filas y 2 primeras columnas, es decir, de aquí extraer una matriz de 2x2, estas 2 filas con estas 2 columnas, pues lo podemos hacer con esta sintaxis. Colocamos matriz desde la posición 0 hasta la posición 2 en filas, coma y columna desde la posición 0 hasta la posición 2. Así tenemos un recorte, voy a bajar un poquito por acá, así tenemos un recorte, una submatriz dentro de nuestra matriz más grande, ¿no? Si quisiéramos, en este caso, quisiéramos tomar como matriz más pequeña, digamos que estos elementos, el 55, el 44, el 22 y el 11, vemos que esta es una matriz más pequeña que está dentro de mi matriz de 3x3, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que hacer es mirar dónde inicia, en qué filas inician nuestros datos. ¿En qué filas inician nuestros datos? De fila me refiero. Entonces, iniciamos con la fila 1, la fila en la posición 1, y llegamos hasta la última fila, ¿cierto? Y luego en columna. En la columna estamos iniciando en la columna 1, pasamos a la última columna, la columna 2, y eso para esos datos. Vamos a hacer eso mismo. Voy a colocar aquí, voy a copiar y a pegar. Voy a colocar 2 últimas filas y 2 últimas columnas.
¿Listo? Vamos a hacer referencia a las dos últimas filas y las dos últimas columnas. Entonces, para esto vamos a decirle que tomemos desde la fila 1 hasta la última fila. En la parte de filas, voy a decirle que vamos desde la fila 1, la fila inicial, y en el último valor, la última fila, podría decirle que vamos hasta la fila 3 para que llegue la fila 2, pero simplemente por ser más general en cuanto a la descripción de valores finales, voy a colocar desde la fila 1 y simplemente el 2 puntos indicando que vamos a ir hasta la última fila. Luego viene la coma, y después de la coma voy a hacer exactamente lo mismo, 1, 2 puntos y ya, nada más. Esto hace la segmentación desde que le dice a NumPy que vamos a ir desde la fila 1 hasta el final, y en las columnas, desde la columna 1 hasta el final, ¿no? Voy a ejecutar esto que tenemos acá. Bien, en la ejecución entonces tenemos esos elementos que esperábamos ahí, el 55, el 44, el 22 y el 11, como una submatriz de nuestra matriz de 3×3. Bien, ¿y qué más tenemos por acá? Reemplazando valores del arreglo. Entonces vamos a subir esto un poquito más. Bien, cuando nosotros cambiamos ciertos valores de nuestro arreglo, lo habíamos mencionado hace un momento, pues resulta que también se cambian los valores de nuestro arreglo original, de nuestra matriz. Aquí teníamos, por ejemplo, subamos un poquito, teníamos nuestra matriz nuevamente creada, ¿cierto? Y hacemos un slicing, pero esta vez le damos un nombre a esa parte que segmentamos, y después de darle un nombre, pues a ese nombre de ese arreglo que segmentamos, de ese gran arreglo. Por ejemplo, podríamos decir que columna 1 es un subarreglo de nuestro arreglo más grande, que es matriz. Cuando cambiamos el elemento de ese subarreglo, pues resulta que también cambia el valor en nuestro arreglo original o en nuestra matriz o en nuestro arreglo más grande, ¿cierto? Eso es lo que está pasando con el slicing cuando nosotros le damos un nombre a esa segmentación. Bien, aquí hablamos del dimensionamiento del arreglo. Para hacer un dimensionamiento del arreglo, entonces podemos hablar de las características que van dentro de la función array. Entonces, dentro de la función array, no solamente podemos colocar los valores de nuestro arreglo, sino que también podemos darle ciertas características al arreglo. Por ejemplo, quiero definir el tipo de dato que se va a almacenar en cada uno de los elementos. El tipo de dato que va a almacenarse en la posición 00, en la posición 01, etcétera, etcétera. En este caso estamos definiendo ese tipo de dato como un entero de 16 bits. También podemos definir la dimensión de nuestro arreglo con la función nDmin, que es como la dimensión o el valor n-dimensional que va a almacenar, o la dimensión en la que se va a crear, la dimensión mínima que va a tener ese arreglo. Podemos comprobar ese método de cambio de dimensión de nuestro arreglo con la función shape. La función shape nos va a mostrar el número de filas y de columnas, pero también hay una función que nos va a mostrar la dimensión total. No el número de filas y columnas, sino la dimensión total de nuestro arreglo. Bueno, aquí está, miren. La función ndim o ndim, que nos va a decir cuál es la dimensión original de nuestro arreglo, ¿no? La función shape, recuerden, nos permite ver el número de filas y columnas. La función ndim nos va a permitir ver la dimensión del arreglo. Si es un arreglo de 3 filas y 3 columnas, pues la dimensión del arreglo es de 2. Vamos a tener 2 dimensiones o un arreglo en 2 dimensiones. Redimensionamiento, también podemos hacer redimensionamiento. Para esto debemos tener en cuenta el número total de elementos, ¿no? Aquí hablamos de un arreglo original, de una matriz de 2×2, pero podemos también hacer una expansión sobre uno de los ejes, bien sea sobre el eje 0, sobre el eje de las filas o sobre el eje de las columnas. También lo podemos hacer utilizando la función expandDimensions o expandDims. Nos permite incrementar la dimensión de nuestro arreglo, ¿no? Utilizar la función expandDims. La función ndarray, cambiando ya de función que nos permite crear un arreglo, ¿no? La función array nos permite crear un arreglo, pero también con la función ndarray podemos crear un arreglo n-dimensional sin necesidad de tener los valores que quiero que vayan en el arreglo. Simplemente le digo cuál es el tamaño de ese arreglo y ya Python me separa ese espacio de memoria para ese arreglo. En este caso, 3 filas, 2 columnas. Tenemos aquí 3 filas y 2 columnas. Cuando nosotros utilizamos esa característica, la función ndarray, simplemente indicando el tamaño en filas y columnas, automáticamente cada uno de los elementos se almacena como un flotante de 64 bits, ¿no? Este es por defecto, se define un tipo de dato para cada uno de estos elementos como un flotante de 64 bits. Sin embargo, yo podría darle la característica, podría ir incrementando más esta instrucción, diciéndole a la función ndarray que no solo quiero que mi arreglo sea de 3 filas y 2 columnas, sino que también deseo que cada uno de esos elementos sea un entero, sea un elemento de tipo entero. En este caso, pues se va a cambiar al tipo de dato entero. Por defecto va a ser un entero de 64 bits, y yo no le digo de qué tamaño, sino que por defecto va a ser un entero de 64 bits.
Y también con esa misma función, bueno, las ejecuciones anteriores implicaban que yo no tuviera los datos del arreglo, ¿cierto? Pero cuando tengo los datos del arreglo, si quiero utilizar esos datos o quiero colocar esos datos del arreglo, podría utilizar entonces la función n de array para colocar ahí esos valores del arreglo, ¿no? Tal vez puede llegar a ser redundante el uso de la función array con la función n de array, pero pues eso ya depende del momento en el que se esté ejecutando o la solución que se haya planeado para ese paso en programación, ¿no? Puede que algunas veces sí se necesite utilizar la función array dentro de la función n de array, puede que no, ¿cierto? Ya depende del problema que le resulte a usted como programador. La función arrange, decíamos que dentro de NumPy, la función arrange se parece un poquito a la función range, ¿no? ¿Se acuerdan de range? Creamos la función range o utilizamos mejor la función range para definir un ciclo en programación. Utilizamos el for con la in, range, etc. Aquí vamos a utilizar la función arrange, ¿listo? O arrange. La función arrange lo que hace es crear nuestro arreglo de datos simplemente con tres valores importantes. El valor de inicio de nuestro arreglo, el valor de finalización de nuestro arreglo y los incrementos, ¿sí? Por defecto, si yo no coloco ni el valor de inicio ni el incremento, por defecto, el primer valor que voy a colocar en mi arreglo es el valor de finalización. Podemos crear un arreglo de 6 elementos, por defecto inician 0. Entonces podemos crear un arreglo de 6 elementos que inician 0, va desde el 0 hasta el 5. Podemos crear un arreglo de 4 elementos, inicia en 2 y termina en 5. 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Ese va a ser nuestro arreglo. O podemos crear un arreglo que inicie en 2, termine en 10. Aquí vamos a decirle desde 2 hasta 11 para que termine en 10 y que se vaya incrementando de 2 en 2. Entonces decimos 2, 4, 6, 8, 10 para nuestro arreglo. Podemos verificar el tamaño del arreglo. Es un arreglo de una sola dimensión, entonces solo nos va a dar el tamaño o la cantidad de elementos, mejor. El tamaño en cantidad de elementos que tiene ese arreglo de una sola dimensión. También podemos redimensionar. Ya habíamos pasado por el redimensionamiento, ¿no? Bien, podemos redimensionar nuestro arreglo. Vamos a bajar un poquito por acá. Tenemos el arreglo con esta cierta cantidad de elementos. Entonces, inicia en 2, termina, aquí le decimos que termina en 13, pero realmente termina en 12, ¿cierto? Entonces, inicia en 2, termina en 12 y se va incrementando de 2 en 2. Entonces, tenemos aquí la impresión de ese arreglo. Nos resulta en los elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Podemos ver el tamaño de ese arreglo, 6 elementos. Sabemos que tenemos ahora un arreglo de 6 elementos. Con 6 elementos podemos redimensionar utilizando la función reshape o reshape, la función reshape. Esta función que está acá nos va a permitir redimensionar nuestro arreglo. La manera de utilizarla es colocando aquí el nombre del arreglo que habíamos creado originalmente, ¿cierto? El arreglo 1 lo creamos a partir de la función arrange. Tenemos aquí nuestro arreglo 1 y vamos a redimensionarlo, o sea, utilizando el reshape. Vamos a redimensionarlo, abrimos paréntesis, colocamos el tamaño en filas y en columnas con el cual queremos redimensionar nuestro arreglo y a ese redimensionamiento le damos un nombre, simplemente lo llamamos arreglo 2 para después imprimir nuestro arreglo 2. Este arreglo 2 que tenemos acá es resultado de ese redimensionamiento. Redimensionar estos 6 valores en en una matriz de 2 filas y 3 columnas. Un nuevo, bueno, no redimensionamiento, tal vez reubicación en tamaño o ¿sí? Colocar un nuevo valor en tamaño. Hablo del redimensionamiento porque como consecuencia de ello, el cambiar el número de filas y columnas, si ustedes se dan cuenta, la función shape no nos da información del dimensionamiento, pero sí nos da información del número de filas y columnas, ¿no? Cuando tenemos una fila y una columna, ya estamos hablando de una matriz o un arreglo de dimensión 2. Entonces, la función shape nos habla, o podríamos decir desde otro punto de vista, que nos habla de manera extrínseca del dimensionamiento, pero realmente el valor que da la función shape es el tamaño en filas y columnas, ¿no? Si tenemos una fila y una columna, perdón, 2 filas y 2 columnas, ya podríamos decir que tenemos un arreglo de 2 dimensiones, ¿no? Ya con 2 filas y 2 columnas. Si únicamente tenemos una fila de datos, una fila de elementos, pues nuestra dimensión va a ser, por lo menos va a ser de dimensión 1 nuestro arreglo. Así como lo que tenemos aquí, un arreglo 1 que tenemos solamente una fila con todos estos datos, la dimensión de este arreglo es dimensión 1. Cuando utilizamos la función shape nos dice, en nuestro arreglo tenemos 6 elementos. Esos 6 elementos podemos ubicarlos en 3 filas, 2 columnas con la función reshape, o podemos ubicarlos en 3 filas, 2 columnas con la función reshape, o podemos ubicarlos en 6 filas, una columna, que es la última ejecución que tenemos ahí, ¿no? Ubicamos nuestro arreglo de una sola dimensión con ya no una fila, 6 columnas, sino con 6 filas, una columna. Es decir, para cada elemento se le asignó una fila, cada elemento ocupa el valor de una fila. Podemos realizar suma entre
los elementos de un arreglo NumPy. Por ejemplo, si tenemos nuestro arreglo y utilizamos la función suma, se van a sumar todos los elementos del arreglo, sin importar si es un arreglo de 1, 2, 3, n dimensiones, ¿vale? Se van a sumar todos los elementos del arreglo. Pero cuando yo le coloco algún argumento a la función, es decir, cuando le coloco un valor dentro del paréntesis a la función, estoy apuntando hacia uno de los ejes de la función. Puede que apunte al eje de las filas o al eje de las columnas. Si es un arreglo de 2 dimensiones, solo voy a poder apuntar a uno de 2 ejes, al eje 0 o al eje 1. Si nuestro arreglo es de 3 dimensiones, pues voy a poder apuntar al eje 0, al eje 1 o al eje 2. Aquí estamos viendo una suma de elementos por filas. Entonces, si tenemos nuestra fila 0, vamos a sumar los elementos de la fila 0. 2, 4 y 6, esto nos da 12. Cuando utilizamos ese apuntamiento diciendo que queremos sumar por filas, colocamos el eje 1 dentro de la función suma, colocamos el valor de 1, indicando que vamos a hacer la suma sobre el eje de las filas. Vamos a hacer la suma por filas. Tomamos los valores de las filas, esto nos da 12, el resultado es ese 12. Para la siguiente fila, 8 más 10 más 12, eso nos da 30, el resultado es 30. Podemos ver ese resultado de suma por filas o de suma por columnas. Nos vamos a la columna 0. En la columna 0 tenemos los elementos 2 y 8. 2 más 8 nos da 10, 4 y 10 nos da 14, 6 y 12 nos da 18. Y por último se muestra el dimensionamiento de nuestro arreglo original, o la dimensión mejor, la dimensión de nuestro arreglo original. Es una dimensión 2. ¿Qué más tenemos? Una de las características que podemos aprovechar con NumPy o NumPy es que podemos sumar arreglos elemento por elemento sin tener que hacer un ciclo como lo haríamos en Python, sin utilizar la librería NumPy, sino que si nosotros ya definimos nuestros arreglos con la función NumPy, simplemente podemos aplicar operaciones entre arreglos, suma, resta, multiplicación, división, sin tener que realizar un ciclo para que Python vaya elemento por elemento, ¿cierto? También hablábamos de las funciones copy y view. Copy me permitía crear una copia del arreglo, view me permitía crear una vista del arreglo. Cuando yo modificaba la vista o modificaba el arreglo, pues resulta que también se iba a ver modificado ese nombre de esa vista, ¿sí? Pero cuando hacía una copia y modificaba el arreglo o modificaba la copia, pues no se iban a ver modificados los otros valores, ¿no? Aquí en este caso hice una copia de nuestro arreglo y después modificamos el arreglo, ¿cierto? La copia se llama X, la copia del arreglo se llama X, y el arreglo fue modificado en la posición 0. Cuando imprimimos ese arreglo, en la posición 0 efectivamente se ve un valor cambiado, diferente del original, se ve el valor 30, que fue el cambio que se hizo, y cuando imprimimos X, que es la variable que va a almacenar la copia, pues X no se ha modificado. No ocurre así con la vista sí cambia el valor de X. Si yo cambio un valor del arreglo, también va a cambiar el valor de X. X en este caso es el nombre de la vista, ¿no? Esa sería la diferencia entre una copia y una vista. Vamos a ver entonces qué pasa después de esto. Tenemos copy y vista y vamos a hablar de las iteraciones. Para iterar dentro del arreglo, para realizar una iteración dentro de nuestro arreglo, entonces podemos pasar elemento por elemento, ¿cierto? Si el arreglo es de una sola dimensión, pues vale, no pasa nada. Decimos x, int, ar y pasamos elemento por elemento. Si el arreglo es de más dimensiones, el elemento por elemento que vamos a pasar va a corresponder a un arreglo interno de nuestro arreglo más grande, ¿no? Tenemos aquí for x in R, donde R es un arreglo de 2 dimensiones, tiene 2 filas y 3 columnas, ¿no? R es un arreglo de 2 filas y 3 columnas. Aquí podemos ver 2 filas, 3 columnas. Cuando utilizamos un ciclo para que X vaya por cada uno de los elementos de R, el primer recorrido que va a hacer es por filas. Entonces va a tomar este primer elemento y luego este segundo elemento. Eso es lo que va a hacer el for X in R. Dentro colocamos otro ciclo que va a indicarle a ese primer elemento que toma X qué recorrido va a hacer de manera interna. A esto lo llamamos ciclos anidados, ¿no? Tenemos un ciclo anidado, un ciclo dentro de otro ciclo. Lo que va a hacer Y es recorrer cada uno de los elementos de ese primer arreglo. Entonces va por el primer 1, el 2, el 3. Luego, cuando terminado ese recorrido, terminó ahí el ciclo y lo siguiente que hace X es pasar al siguiente elemento, que es la siguiente fila, y luego Y vuelve a pasar por cada uno de los elementos de esa siguiente fila, 4, 5 y 6, y se imprimen esos valores. Aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es cada uno de los elementos de nuestro arreglo de 2 dimensiones. Bueno, cada vez que vayamos incrementando en dimensiones, pues vamos a tener que decirle a nuestro ciclo que se vaya incrementando en cuanto a jerarquía de ciclos anidados. Es decir, tenemos que crear, si es un arreglo de 3 dimensiones, pues tenemos que crear 3 ciclos, o mejor dicho, 2 ciclos que van a estar anidados dentro de un ciclo más grande. Vamos a tener 3 ciclos acá, 2 ciclos anidados dentro del ciclo más grande. Esto para poder hacer el recorrido en cada uno de los elementos de nuestro arreglo. Sin embargo, NumPy
ya como que tenía en cuenta ese tipo de recorridos, entonces creó para ello la función nditer o la función iterable n-dimensional. Esta función nditer o nditer va a permitir crear una iteración o tomar cada uno de los elementos como si fueran un solo iterable y X simplemente va a pasar por cada uno de esos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, cada uno de los elementos de nuestro arreglo sin importar las dimensiones de ese arreglo, ¿vale? Ahí estamos pasando entonces por cada uno de los elementos de ese arreglo, tenemos ahí una dimensión, perdón, un arreglo de 3 dimensiones y con la función nditer o nditer estamos pasando por cada uno de los elementos de nuestro arreglo. Otra función de las que aparecía ahí en nuestra unidad era la función empty, que nos va a permitir crear un arreglo de una dimensión, bueno, por ahora de una dimensión, un arreglo de 10 elementos, ¿no? Decimos que el arreglo, cuando vamos a mirar el tamaño en dimensiones, el dimensionamiento de ese arreglo, nos dice que es un arreglo de una dimensión, pero podemos crear ese arreglo de valores vacíos con el tamaño que nosotros queramos. Si queremos 10 elementos, entonces colocamos empty 10 y ahí se va a crear un arreglo con 10 elementos. Aparentemente estos elementos son vacíos, es decir, se acercan a cero, no van a ser cero, pero sí se acercan a cero. Si nosotros queremos asegurarnos que los valores sean cero, podemos utilizar la función ceros. La función ceros nos permite crear un arreglo de 10 elementos y que todos sean ceros. También la función ones nos va a permitir crear arreglos de solo unos, ¿cierto? Tenemos también la función linspace que nos va a permitir crear arreglos de números con un valor inicial y un valor final, pero esta vez ya no vamos a colocar el intervalo. ¿Se acuerdan que como lo hacíamos con la función arrange? Con la función arrange, por acá, voy a colocarlo como comentario. Con la función arrange decíamos np.arrange, con la función arrange colocábamos el valor inicial 1, luego el valor final 10, ¿cierto? Y luego los pasos en los que queríamos que fueran incrementándose los valores. Por ejemplo, si vamos a ir de 1 en 1, pues colocamos 1. 1, aquí vamos a tener los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero si nosotros queremos que se incrementen de 2 en 2, entonces aquí tendríamos los elementos 1, 3, 5, 7 y 9. Ahí terminamos, ¿vale? Esta es la diferencia entre la función nparrange y la función linspace. La función linspace no utiliza como último argumento el incremento o los pasos de incremento de los valores desde el valor inicial hasta el valor final, sino que lo que dice el último valor es que habla, bueno, efectivamente la función linspace define desde el valor inicial hasta el valor final, ¿cierto? Pero el último argumento lo que dice es que habla de la cantidad de dígitos, la cantidad de valores que quiero para mi arreglo. Si quiero 20 datos, 20 elementos en el arreglo, entonces coloco esos 20 elementos. Si yo colocara 2, pues voy a crear mi arreglo únicamente con 2 elementos, ¿no? A diferencia de la función arrange, que la función arrange va a saltar de 2 en 2, cada elemento va a saltar de 2 en 2. Con la función linspace se van a obtener 2 elementos. Voy a ejecutarla, miren, con la función linspace, colocando 1,10,2, solo se ven 2 elementos, el 1 y el 10, ¿cierto? Mientras que si lo utilizo para la función arrange, voy a crear aquí entonces, vamos a imprimir la función arrange. Con la función arrange imprimimos X y con la función linspace imprimimos X. Con la función arrange 1, 3, 5, 7, 9, con la función linspace 1 y 10. Es por esto que el último valor, voy a colocarlo acá, el último valor hace referencia a la cantidad de elementos. Voy a colocar 20 elementos ahora para mi valor de X y se va a crear un arreglo desde 1 hasta 10 con ese valor, con esa cantidad de elementos, perdón, con esa cantidad de elementos, con 20 elementos. ¿Qué podemos destacar de la función linspace? Algo que podemos destacar es que el valor final de la función linspace no va a trabajar igual que el valor final de la función arrange, ¿no? Miren que con la función arrange, voy a colocar aquí de uno en uno mejor. Con la función arrange, el valor final no se toma en cuenta. Miren que se toma hasta un valor antes del valor final, pero con la función linspace sí tomo el valor final. Sí estoy tomando el valor final, miren, para crear un arreglo linealmente espaciado. Eso es lo que significa linspace. Un arreglo linealmente espaciado, voy a tomar los valores 1 y 10, son los valores finales, 1 y 10. Eso lo hace la función linspace. Sea que separemos dos valores o 20 valores, mire que con 20 valores también tomamos el valor inicial 1 y el valor final 10. Ahí lo vemos. ¿Vale? Esta sería una particularidad que podemos contrastar entre las funciones arrange y la función linspace. Bien, también hay otra función que se llama asType, que así como el tipo de dato, dtype, nos va a permitir cambiar ese tipo de dato que guarda, que almacena cada uno de los arreglos. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro arreglo original, 1, 2, 3, 4, 5, cuando tenemos este arreglo original
y miramos cuál es el tipo de dato de ese arreglo original, nos damos cuenta que originalmente se están almacenando en enteros de 64 bits. Este 1 se almacena en un entero de 64 bits, este 2 en un entero de 64 bits, este 3, etcétera, etcétera. Cada uno de los elementos se almacena en un entero de 64 bits. ¿Listo? Pero cuando utilizamos la función asType para cambiar el tipo de dato, decimos que tomamos el arreglo, apuntamos con la función asType, es decir, colocamos un punto y luego la función asType. Luego abrimos paréntesis y adentro colocamos el tipo de dato al que queremos cambiar. En este caso, np.float de 16. Estamos cambiando cada uno de los elementos. Ya no se van a almacenar en entero de 64, sino que ahora cada uno de los elementos se va a almacenar en un flotante de 16. Aquí vamos a tener para el 1 punto, lo que sea, viene un flotante de 16, para el siguiente un flotante de 16, para el siguiente un flotante de 16, etcétera. ¿Listo? Entonces la función asType va a permitir cambiar el tipo de dato entero flotante y también va a permitir cambiar al tipo de dato booleano. Cuando tenemos un cero, el pasar un cero de entero a booleano implica que ahora ese valor en booleano significa falso. Cualquier otro valor numérico va a ser verdadero, ¿no? Pero originalmente sería que 0 es falso y 1 es verdadero. Sin embargo, para omitir un error, lo que hace NumPy al cambiar el tipo de dato es que para cualquier valor, sea 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, va a tomarse como un valor verdadero. Es decir, si yo simplemente estoy ocupando un espacio en memoria, lo voy a tomar como un valor verdadero. Cambio el tipo, bueno, para cambiar a un tipo string, utilizamos la función npString con raya al piso al final. Raya al piso también se menciona como un underline, raya al piso al final. Esto nos va a permitir cambiar nuestro arreglo de valores numéricos a un arreglo de caracteres. Cada uno de esos elementos ya no es un número, sino que ahora es un carácter. ¿Listo? Podemos utilizar también la función asType para regresar ese arreglo de caracteres, regresarlo a su valor original, a su valor numérico entero, ¿no? Cada uno de los elementos puede cambiar a ser entero. No permite cambiar string a números. Cuando nosotros colocamos en uno de los string, colocamos una letra, una cadena de caracteres o una cadena de letras y le decimos que queremos almacenarlo como entero de algún tipo de datos o le queremos cambiar ese tipo de datos, no lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, aquí, miren que en este arreglo tenemos solo números, ¿no? Y estamos definiendo en ese arreglo que se van a almacenar esos números en enteros de 16. Pero, ¿qué pasa si yo lo cambio por una letra? Por ejemplo, aquí en el 0 lo cambio por la letra H. ¿Sí? Estaría pidiéndole a la función array, que es H, me la almacene en un espacio entero de 16 bits. O sea, que me parte 16 bits para almacenar esta letra H. Vamos a ver qué es lo que sale al ejecutar esa impresión. ¿Listo? Porque lo que viene después es un cambio del tipo de dato. Lo que viene después es que le voy a decir a ese arreglo que cambie a un tipo de dato entero. Vamos a ver qué resulta en esta ejecución, cuál es el error que nos arroja esta ejecución, ¿vale? Bien, entonces nos vamos por aquí al resultado en la salida de esa ejecución. Mire que la salida de esa ejecución nos dice que la función array, el error está aquí en este indicador, ¿no? Hay una flecha que nos indica dónde se encuentra el error, en qué línea se encuentra el error. Nos vamos aquí, aquí es donde tenemos el error y vamos a mirar la descripción de ese error. Para mirar la descripción lo podemos hacer aquí abajo. Decimos que el error es un error de valor y en la descripción nos dice que hay un literal inválido o que hay un carácter inválido para utilizarlo con la función int, ¿no? Que es el carácter h. Ese carácter h no está en base 10, por lo tanto no se puede hacer la conversión a ese tipo de datos. ¿Qué tal si yo le quito a esta función, le quito este último argumento? Miren, esto que tengo acá, np.int, ¿cierto? ¿Qué tal si yo le quito esta descripción para mi arreglo de letras y números? Voy a quitarle esta descripción, ¿listo? Y voy a ejecutar. Ahora, el error ya no se encuentra aquí en esta línea. El error ahora se encuentra en esta línea, ¿listo? Se permitió entonces este arreglo porque sabemos que todos son caracteres o todos se van a tomar como caracteres. La H se va a tomar como un carácter, el 1 se va a tomar como un carácter. Sabemos que se van a tomar como caracteres porque están en comilla simple. También se pueden colocar en comilla doble, pero esto es lo que nos indica que se toman como carácter. Tenemos un arreglo de caracteres. No hubiéramos podido hacerlo si uno de estos elementos es un número. Por ejemplo, aquí miren, tengo aquí caracteres y aquí tengo un número, ¿no? Con una lista de Python sí puedo hacerlo, pero con un arreglo de NumPy vamos a ver qué nos sale cuando ejecutamos esto que está aquí. Me hizo quedar mal, pero con un arreglo de NumPy no podemos trabajar o no trabajaríamos, de hecho no es frecuente trabajar, no trabajaríamos con valores numéricos combinados con cadenas de caracteres, ¿no? Aquí el error que nos muestra esta función ocurre porque la letra H no está en base 10, ¿no? Eso es precisamente lo que nos describe el error, porque la letra H no está no está dentro de la base 10. Entonces lo que podemos hacer es cambiar esa letra H, cambiar esta letra H por un 0, ejecutamos, ya la ejecución ocurre
de manera normal, ya no hay error. No permite cambiar string a números. Voy a colocar aquí un comentario. En vez del 0, voy a colocar la palabra hola. ¿Listo? Esto es lo que no permite. ¿Listo? Esto no permitiría ese cambio de ahí. Pero si la palabra hola cambia por un número, pues eso sí lo permite. ¿Vale? Y nos habíamos quedado acá. Eso fue lo que hicimos, lo que hemos hecho hasta ahora con la librería NumPy. Y voy a irme por acá, permítanme un segundo, abrimos esto. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, voy a abrir acá esta página que es una página muy completa donde nos habla de funciones frecuentes a utilizar en NumPy y cómo puedo ver el dimensionamiento de estos arreglos y bueno, las demás funciones que me voy a encontrar, ¿no? Por aquí voy a irme a, vamos a ver dónde nos quedamos por aquí. Bueno, hagamos un recorrido por esta página. Hemos creado arreglos, agregar o eliminar dimensiones con la función ndmin, perdón. ndmin podemos agregar o podemos eliminar dimensiones, bueno, podemos agregar dimensiones también con la función expanddims, expanddimensions, y la función squeeze es la que nos va a permitir quitar dimensiones que nos estén usando, ¿cierto? Aquí comprime el número de dimensiones que nos estén usando. La función squeeze quita esas dimensiones. Vamos a seguir con la función arrange, ya hablamos de ella. Es útil que ustedes como programadores, ahorita que estamos en esta parte inicial, que estamos aprendiendo estas librerías, practiquen la ejecución de cada una de estas líneas, de cada una de estas instrucciones. La función array, la función arrange, funciones ceros, ¿cierto? Muchas veces no solamente basta con mirar la ejecución de lo que hace el profesor, es decir, mirar que la función np.once funciona, sino también cuando ustedes la practican, muchas veces ya van a recordarla en el momento en el que la necesiten, van a recordarla, cómo utilizarla y para qué utilizarla, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? La función linspace, aquí tenemos un arreglo desde 0 hasta 10 de 100 números, 100 elementos. Y vamos por aquí con estas funciones. Ya hemos hablado de linspace, hemos hablado de one, ceros, Me voy a ir con la función I, ¿listo? Esta función que está aquí, voy a copiarla y me voy a ir para el colab, colocar aquí texto. Para acá. Voy a colocar como descripción de la función I la creación de la matriz identidad. ¿Listo? Vamos a ver qué es la matriz identidad. Cuando nosotros tenemos un arreglo, por ejemplo, de 2 dimensiones, voy a crearlo con la función arrange. ¿Listo? Tenemos un arreglo, por ejemplo, de 2 dimensiones. Vamos con arrange desde... bueno, aquí lo creamos de una sola dimensión. Vamos con array. Vamos a ver. Veamos un arreglo de, por ejemplo, bueno, es con el arreglo tradicional 1, 2, 3, 4. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir ese arreglo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un arreglo original, una matriz original, muchas veces vamos a querer operar sobre esa matriz, de pronto multiplicándola o de pronto queriendo realizar algunas operaciones del álgebra lineal que me van a permitir encontrar algunos resultados, por ejemplo, de variables o ver algunos ciertos comportamientos de esa matriz. Para esas operaciones, algunas veces voy a tener que necesitar de la matriz identidad. Es decir, que voy a tener que crear otra matriz, voy a llamarla iden. A ver, espero que no la barre con una palabra clave. Iden, a ver, identity, no. Vamos a llamarlas iden. Y, sí, llamémosla así. Entonces, voy a crear una matriz iden. Voy a imprimirla aquí, iden. Una matriz iden que va a almacenar, el primer elemento va a ser el 1, el otro va a ser 0, luego aquí voy a tener un 0 y luego voy a tener un 1. ¿Qué pasa con la matriz identidad? La matriz identidad es toda ceros, excepto los valores de la diagonal principal. La diagonal principal va a ser unos. ¿Sí? Entonces aquí, vamos a ver. Vamos a colocar matriz identidad. Un poquito entonces, con la matriz original, pues nosotros ya sabemos cuál es el tamaño de una matriz original en filas y columnas, ¿no? Con la matriz identidad, resulta que tenemos todos los valores de la matriz van a ser 0, excepto los valores de la diagonal principal. La diagonal principal va a ser igual a 1, ¿no? Pero el resto, todos los valores van a ser 0. Si yo necesitara una matriz identidad, crear una matriz identidad, pues tendría que utilizar la función array y decirle en las posiciones de la diagonal principal, decirle cuáles son los unos, ¿no? Pero también para eso existe la función I, ¿no?
Voy a colocar aquí usando la función I. I o ella, ¿no? Ella se lee en español, I en inglés. Voy a utilizar entonces, aquí voy a irme de una vez con el print de np.i. ¿Sí? np.i. Voy nuevamente con el tamaño de la matriz. Para crear este tipo de matrices, resulta que una de las características es que la matriz tiene que ser cuadrada. ¿Qué significa esto? Significa que debe tener el mismo número de filas que de columnas. La matriz tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces tenemos aquí una matriz de 2 filas, 2 columnas. Es una matriz cuadrada. Cuando utilizamos la función i, perdón, aquí, cuando utilizamos la función i, simplemente le estamos dando el tamaño a la matriz, diciéndole que si es de 2 filas, 2 columnas, pues le colocamos simplemente el 2. Vamos a ejecutar con la función i. Usando la función i, entonces nos crea una matriz de 2 filas, 2 columnas. ¿Qué podemos ver de diferente si creamos la matriz identidad con la función array que con la función i? Pues resulta que la función i nos define cada uno de estos elementos como un flotante. Cada uno de estos elementos va a ser un flotante de 64 bits por defecto. Un flotante de 64 bits para cada uno de estos elementos. Un flotante porque las operaciones con las que se va a, bueno, con las que se va a trabajar en las otras matrices puede que entreguen resultados flotantes. Entonces, por defecto, de una vez cada uno de esos elementos viene a ser un flotante de 64 bits. Nosotros podemos cambiarle el tipo de datos si queremos, un flotante de menos valores, de menos bits, pero por defecto la función i nos entrega una matriz identidad de tamaño 2 con valores flotantes. Puedo colocarle aquí otro tamaño, por ejemplo, tamaño 5, ¿no? Voy a ejecutar. Entonces, tengo aquí, usando la función i, tengo una matriz identidad de 5 filas y 5 columnas. 5 filas y 5 columnas. Miren que todos los valores de la matriz son 0, menos la diagonal principal. La diagonal principal es 1, miren, la diagonal principal aquí es 1, ¿vale? Pero todos los demás valores son 0. Bien, vámonos entonces a nuestro descanso y les sigo mostrando algunas funciones adicionales, otras funciones que vienen con nuestra librería NumPy, ¿vale? Bueno, ya hay unas que hemos trabajado, entonces esas las saltaremos. A continuación hablaremos de la función random o la sublibrería random que está dentro de la librería NumPy, ¿vale? Vámonos al descanso, nos vemos en 10 minutos. Descansen, desayunen, duerman. Muy bien, continuamos entonces. Voy a irme por acá. Y adelante. Adelante, ¿alguna pregunta, Ángela? No, profe, por ahora no, gracias. Bueno, listo. Pensé que iba a regalar plata o algo así, a decir, profe, envía algo por Nequi. Ah, listo, todo Profe, bien. Sí. buenos días. Sí, es que yo sí tengo pues una duda, pero eso es el tema con el 11, ¿no? Es la actividad 11. Es la conexión, es que estoy tratando de conectar el código hacia ya agregué la librería de su API a Sócrates y no me está permitiendo conectar remotamente para visualizar los datos. Sí, tengo ese error en el código. Ya, ¿dónde lo está trabajando? ¿De manera local o remota? Local, sí, ya agregué la librería y no, o sea, me ejecuta, pero no me muestra la base de datos. Ya, muy seguramente le hace falta hacer alguna instalación de manera local, ¿no? Muy seguramente toca hacer la instalación desde la terminal del computador, toca instalar la librería que esté trabajando. Entonces, no sé si de pronto eh, espera un poquito a que lleguemos a esa parte. Yo pensaría que después de hablar de NumPy, si ustedes me acuerdan, les hablaría de cómo realizar la instalación de Python en el entorno local y si llega a presentarse este tipo de errores, cómo realizar la instalación. ¿Se fue la señal, profe?
Muy bien, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí, señor. Vale, gracias. Qué pena con ustedes, me desconecté por un momento. Se me desconectó el internet. A ver, permítame. Entonces, lo que le estaba comentando es que si de pronto su merced quiere seguir trabajando, entonces le recomiendo, aquí volvamos a cargar, le recomiendo que me escriba ahí en el foro de preguntas al profesor, acá, en el foro de preguntas al profesor. Recuerden que ahí también puedo realizar dudas y realizar consultas de dudas. Entonces ustedes pueden escribirme y yo les respondo. Eh, si tienen esa duda específica, entonces por favor su merced me escribe ahí, me envía una imagen, si sea lo más descriptivo posible, para tratar de ser asertivo al momento de darle la respuesta, ¿vale? No, ¿Listo? profe, muchas gracias. Vale, con gusto, claro que sí. Y entonces, sigamos por acá. Decíamos que nos vamos con, bueno, con una herramienta de la función de la librería NumPy, que es una sublibrería que se llama Random. Resulta que dentro de nuestro paquete de NumPy, nosotros tenemos también, podemos encontrarnos con otros paquetes que están contenidos dentro de esas librerías. Algo así como que dentro de nuestra librería también podemos encontrar librerías. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de Python en Replit, que hacíamos la importación de paquetes importando carpetas. Estas carpetas podían tener algunos archivos específicos, podíamos hacer la importación de esos archivos específicos o podíamos hacer importación de funciones específicas de esos archivos. De esa manera funcionan las librerías. Podemos tener una carpeta que se llame NumPy. Imaginemos que NumPy es una librería que almacena todo lo que tiene que hacer, todas sus tareas, todas sus funciones las almacena a manera de carpeta. Entonces, imaginemos que NumPy es una carpeta y dentro de esa carpeta podemos encontrarnos con funciones como la función i, como la función array, como la función ndarray o arrange, ¿cierto? Tenemos algunas funciones, pero también dentro de esa carpeta nos podemos encontrar con otras carpetas. Una de esas carpetas es la carpeta random. Ya no voy a hablar de carpeta, voy a hablar de librerías. Entonces, nuestra librería NumPy puede tener adentro no solamente funciones, ¿cierto? Como la función i, sino que también puede tener otras sublibrerías u otras librerías, ¿no? En este caso, la librería NumPy tiene la librería random. Dentro de la librería random podemos encontrarnos varias funciones que me permiten o me van a permitir obtener números aleatorios, ¿listo? ¿Qué pasa con los números aleatorios en un sistema de programación, en cualquier sistema de programación? Lo típico de un número aleatorio es que efectivamente sea aleatorio, es decir, que se defina cualquier valor, por ejemplo, en un dado. En un dado nosotros definimos un número aleatorio cuando lo lanzamos. Simplemente basta con aplicarle una fuerza al dado y esa fuerza hace que el dado gire y me entregue un resultado. Uno de 6 posibles resultados, ¿cierto? Con un número aleatorio uno esperaría lo mismo. Con un número aleatorio que entrega un sistema computacional, uno esperaría lo mismo, que simplemente ese número aleatorio se generara simplemente con el llamado de la función random. Sin embargo, esto no ocurre. En un sistema computacional resulta que siempre cualquier programa, cualquier sistema computacional, permítanme ver si me atrevo aquí, permítanme ver si podemos verlo desde este punto de vista. Por ahora imaginemos que... Veamos... No, es que esto ya es muy pesado. Permítanme un segundo. Imaginemos por un momento, utilizar por ejemplo, utilizar por un momento esta imagen, ¿sí? Entonces, imaginemos que nosotros tenemos nuestro programa, va a funcionar algo así como lo que aparece aquí en planta o proceso. Imaginemos por un momento que tenemos aquí nuestro código fuente, esta caja negra, esta cajita que está acá, que se llama planta o proceso, imaginemos que es nuestro código fuente. ¿Cómo va a trabajar un sistema computacional? Siempre o de manera general. Resulta que necesita un valor de entrada para entregar una salida. Cualquiera que sea la aplicación perdón, o la solución que genere este código fuente, el código fuente va a necesitar siempre un valor de entrada. Entonces imaginemos que el código fuente que nosotros vamos a utilizar, este código, esta cajita negra que dice planta o proceso, imaginen que es un código fuente que genera un número aleatorio. Resulta que ese código fuente necesita un valor de entrada. Un segundo.
Ya, discúlpenme. Entonces, resulta que este código fuente, que es el código fuente de un programa que va a entregar un número aleatorio, necesita un valor de entrada. A ese valor de entrada lo vamos a llamar un valor semilla. ¿Listo? Entonces, nuestro código fuente o nuestros programas, los códigos que vayamos a utilizar que generen números aleatorios, realmente no los van a generar, sino que se dice que son números pseudo aleatorios. Si fuera un número totalmente aleatorio, no necesitaría un valor de entrada, no necesitaría de un valor semilla. Como los programas generalmente necesitan un valor de entrada para entregar una salida, este programa que genera un número aleatorio necesita un valor semilla, un valor de entrada, para poder entregar un resultado aleatorio. Realmente no es aleatorio, es pseudo aleatorio, lo que les decía hace un momento. Si fuera totalmente aleatorio, no necesitaría un valor de entrada. A este valor de entrada, recuerden, lo vamos a llamar valor semilla cuando vayamos a hacer uso de esa palabra reservada. ¿Listo? Entonces, nuestra librería random nos va a entregar números aleatorios. Vamos a ver de qué manera nos va a entregar esos números aleatorios, ¿vale? Esos valores de salida vendrán a manera de números aleatorios. Entonces nos vamos por aquí, voy a colocar en la página del Colab, a cerrar el índice y aquí en el Colab voy a colocar, entonces, vamos a colocar random y dentro de esta librería vamos a colocar, voy a irme con random. Vamos a irnos con nuestra primera función, que es la función rand. ¿Listo? Esta que tenemos aquí, la función rand, que nos va a entregar un número aleatorio. Voy a colocar aquí rand, entrega un número aleatorio. Entrega un número aleatorio, ¿vale? Entonces, vamos a irnos con la función rand. Vamos a utilizarla. Recuerden que si rand es una función que está dentro de la librería random y random está dentro de la librería NumPy, entonces tenemos que llamar a nuestra librería NumPy. Vamos a colocarle aquí primero que todo el alias, np, luego punto random. Van a haber librerías en las que se va a utilizar algunas palabras en mayúscula. Algunas de las primeras palabras van a ser en mayúscula, otras no. Por ejemplo, dentro de nuestra librería random podemos tener funciones también random. Para discriminarlas, estas palabras pueden venir en mayúscula. Por ejemplo, voy a irme con la librería random, ¿listo? Voy a irme con la librería random, entonces, np.random, todo en minúscula, ¿de acuerdo? Aquí voy a colocar todo en minúscula para que no haya lugar a confusiones. ¿No? Entonces, la librería random contiene a la función rand. Vamos a utilizar dentro de la librería random, vamos a utilizar la función rand, ¿listo? ¿Qué nos va a ejecutar esta función? Toda esa instrucción larga que tenemos acá nos va a entregar un número aleatorio. Voy a ejecutar, voy a darle a esta instrucción, vamos a darle, ay, se me había desconectado, parece que me había desconectado. Pero bueno, afortunadamente no nos pidió volver a importar NumPy. Entonces tenemos aquí un número aleatorio. ¿Cuál es la característica de este número aleatorio? La característica es que está entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Ese número aleatorio está entre 0 y 1. Resulta que yo les dije que las funciones aleatorias necesitan de un valor de entrada, ¿se acuerdan? Tenemos aquí nuestro código fuente, que asumimos que es esta planta o proceso, ese es nuestro código fuente. Entra un valor que puede ser, que llamamos valor semilla, y sale un valor que es ese número aleatorio. Resulta que cuando nosotros utilizamos el código fuente, para nosotros es invisible muchas veces el uso de ese valor semilla. Muchas veces es invisible el valor semilla, el valor que entra en ese código fuente que me entrega un número aleatorio. Muchas veces va a ser invisible ese valor semilla. Sin embargo, este valor semilla pueden ser valores tomados por el mismo número que me entregue el sistema computacional. Por ejemplo, puede ser un número que referencia la hora o que referencia la fecha, o un número que tiene que ver con cualquier tipo de dato o con el tamaño de memoria que se está utilizando en este momento dentro de la memoria RAM, ¿no? Muchos de estos valores que son utilizados como valor semilla, pues vienen como característica de lo que se ha ejecutado hasta ahora, ¿no? Pueden ser tomados también como valores aleatorios. Por ejemplo, puedo tomar la hora actual como un valor semilla, ese valor ingresa a ese código fuente que me genera un número aleatorio, ese código fuente toma ese valor semilla, le realiza algunas operaciones para que el número se aproxime a un valor aleatorio, lo más que se pueda, se aproxime a un valor aleatorio, por ejemplo, por métodos de muestreo, de selección, por métodos probabilísticos, se aproxime a un valor aleatorio y ese valor se entrega o ese valor va a ser la salida de ese código fuente que me entrega el número aleatorio. Entonces, en este caso, aquí estamos haciendo uso de la función rand, pero resulta que en la función rand no colocamos ningún valor dentro del paréntesis, es decir, aquí no colocamos ningún numerito dentro de la función rand que nos sirva de valor semilla, ¿sí?
dentro de la función rand no colocamos ningún valor semilla, simplemente abrimos paréntesis y lo cerramos, ya, estuvo. Con esta ejecución nos entrega, lo que nos entrega la función rand es un valor de tipo flotante, un float, que está entre 0 y 1. Miren que es 0.63, ¿cierto? Por eso decimos que es un float, porque es un valor con punto decimal. Entonces nos da la descripción de cómo podemos utilizar la función rand, ¿cierto? Dice que aquí podemos colocar un D0, D1, Dn, etc. Por ahora nosotros lo utilizamos de manera vacía. Da valores aleatorios dependiendo del tamaño dado. Por ahora nosotros no le colocamos ningún valor dentro de la función rand, no le colocamos ningún valor. Es decir, que nos entrega un número escalar. Pero nosotros podríamos decirle que queremos varios números aleatorios. También lo podemos hacer, ¿listo? Voy a irme aquí a la librería de NumPy. Y resulta que aquí estamos usando la función. Ahí me escuchan, por favor. Sí, señor. Sí, bueno, gracias. Qué pena con ustedes. Está fallando la red eléctrica acá. Entonces, se me cae el internet y me toca recogerlo. Les voy a pedir que me tengan paciencia, porfa, si me llego a desconectar nuevamente. Es porque se va la luz por un instante, es casi que por unos cuantos segundos se va la luz, pero se demora en reconectar el módem. Se demora en reconectar, entonces les pido el favor que me tengan paciencia si vuelvo a desconectarme, ¿listo? Y así como me han tenido paciencia hasta ahora. Y me disculpo con antelación. Bueno, entonces les comentaba que podemos generar un valor aleatorio, ¿cierto? Solo un escalar, un valor aleatorio. Pero si nosotros queremos generar varios valores aleatorios, lo podemos hacer a manera de un arreglo. Utilizando la función rand, miren que si utilizamos la función rand,
de la librería random, de la librería NumPy. Si utilizamos la función rand y le colocamos dentro del argumento, dentro de la función rand o dentro del paréntesis, cualquiera de estas de estos términos a los que me refiero, hace alusión a colocar un valor dentro del paréntesis. ¿Listo? Si yo coloco dentro de la función rand o dentro del argumento de la función rand o dentro del paréntesis de la función rand, si yo coloco dentro del argumento, dentro de la función rand, coloco un numerito, este número hace referencia, perdón, a la cantidad de elementos del arreglo. ¿Listo? Entonces aquí puedo decirle que quiero que me genere un número aleatorio, pero de un arreglo de 4 posiciones. Me va a entregar un arreglo de 4 posiciones y cada uno de estos elementos, cada uno de estos 4 elementos van a ser números aleatorios entre 0 y 1. ¿Listo? Todos estos números van a ser números aleatorios entre 0 y 1. Entonces voy a hacerlo ahora aquí en el colab que estamos trabajando, ¿vale? Control S para que ustedes puedan refrescar. Entonces ahora me voy aquí a una celda inferior, pero esta vez voy a colocar dentro de la función random, voy a colocar el 6, un argumento que sea 6. Esto me va a entregar entonces, a ver, que me desconecté de internet, entonces estamos conectando, está conectando, bien, ya, listo, ya conecto. Entonces, esto me entrega un arreglo de números. Este arreglo es de 6 elementos y cada uno de estos elementos va a ser un número aleatorio entre 0 y 1. Miren que todos son números aleatorios entre 0 y 1. También, si yo quiero hacer un arreglo, bueno, por ahora voy a colocarle nombre a este arreglo. Por ejemplo, aleatorio 6, o bueno, simplemente aleatorio. Llamémoslo aleatorio. Y voy a hacer la impresión de esa variable aleatorio. ¿Listo? Ejecutamos. Y cuando hacemos la impresión, pues ya no nos aparece la palabra array, sino que nos aparece de una vez el arreglo con los 6 números, todos aleatorios. Si ustedes se dieron cuenta, el primer dígito difiere de la anterior ejecución, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en esta ejecución, este primer dígito es 0.1945. Bueno, si quiere acordémonos solo del 1945. Si yo vuelvo a ejecutar esta celda que está aquí, cuando la vuelva a ejecutar, miren, voy a volverla a ejecutar, pues resulta que ahora el número aleatorio cambió. De hecho, todos los números aleatorios cambiaron, ¿no? Porque se generó nuevamente la función rand, es decir, se generó un nuevo número aleatorio para cada una de estas posiciones. Para cada una de estas 6 posiciones se generó un nuevo número aleatorio. Cada vez que se ejecute esta celda de código, se va a generar un nuevo número aleatorio. Lo mismo con la celda de arriba, ¿no? Cada vez que yo ejecute la celda rand o la ejecución rand, se va a generar un número aleatorio, ¿vale? Bien, aquí estoy generando un número aleatorio de una sola dimensión, es decir, un arreglo unidimensional, un arreglo, un vector, pues, un vector con 6 elementos, digamos que es una fila con 6 columnas, ¿listo? Es una sola dimensión. Pero si yo quisiera, voy a copiar este texto que está aquí, lo voy a enviar a la celda de abajo. Si yo quisiera crear un arreglo de más dimensiones, por ejemplo, una matriz de 2 por 2 que almacene números aleatorios, entonces lo que puedo hacer es colocar dentro del argumento de la función rand, colocar 2,2, ¿cierto? Es decir, el tamaño en filas y columnas del arreglo que quiero. Voy a ejecutar cuando coloco dentro del argumento de la función rand, coloco 2,2, entonces la función rand me entrega una matriz de 2 filas por 2 columnas. Y cada uno de esos elementos es un número aleatorio entre 0 y 1, ¿vale? Bien, esto me entrega la función rand. Algunas veces vamos a necesitar algún número aleatorio, pero también puede que necesitemos de números aleatorios enteros. Es decir, aquí se nos genera un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Qué tal si yo quisiera un número aleatorio entre 1 y 100? Entonces lo que puedo hacer es, a partir de estos valores, sé que la función rand me entrega un número aleatorio entre 0 y 1. Voy a hacerlo solo con un número, ¿listo? Voy a hacerlo así, sí, voy a hacerlo así, solo con un número. Entonces, la función rand me entrega un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Qué tal si yo quisiera un número aleatorio entre, por ejemplo, 0 y 100? Sí, en este caso voy a colocar entre 0 y 100. Si yo quiero un número aleatorio entre 0 y 100, pues bastaría con tomar este número que está acá, es decir, el que se genera, tomar ese número que está acá y multiplicarlo por 100. Ya, cualquier número va a generarse entre 0 y 100, ¿cierto? Si antes este número me genera un valor entre 0 y 1, ese valor multiplicado por 100 me va a entregar ahora un número entre 0 y 100. Vamos a ejecutar. Y resulta que este número entre 0 y 100 tiene la siguiente característica, que es un flotante, es decir, es un número que tiene punto decimal. Si yo quisiera utilizar esta función
Eh, por ejemplo, cuando a uno le dicen, adivine un número entre 1 y 100, si yo quisiera utilizarla para entregar un número entero, pues tendría que manipularlo de cierta manera para que se recorte la parte decimal, ¿no? Generalmente cuando uno entrega un número entre 1 y 100, ese número es entero, 50, 61, en este caso sería 61. La parte decimal no se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer para solamente hablar de la parte decimal? Pues bastaría con hacer la conversión a entero de todo este conjunto de números. Voy a envolver esto en la función int para que este número se vuelva ahora, este número que está aquí, se convierta ahora en un número entero y ese valor entero se almacene en la variable aleatorio, la variable que llamamos aleatorio, y esa variable se imprima, ¿cierto? Entonces ahora ya tengo un número entero entre 0 y 100. Cada vez que yo ejecute esta celda, voy a generar un número aleatorio entre 0 y 100. Pero, ¿qué pasa si yo lo que realmente quiero es un número aleatorio entre 1 y 100? ¿Sí? Para generar un número aleatorio entre 1 y 100, yo debería tomar este número que está acá, ese número aleatorio, y tener en cuenta cuál es el valor mínimo que se puede generar. Sé que el valor mínimo que me puede generar la función rand es un 0. Si me genera un 0, cuando yo haga la conversión a todo este tipo de datos, todo el resultado va a ser 0. Bastaría con que yo le adicione el valor mínimo que deseo, le adiciono el valor mínimo y ya está, ¿listo? Sin embargo, aquí pues tenemos que hacer alguna modificación porque también puede ocurrir que nuestro valor rand nos entregue un 1. Si nos entrega un 1 en el momento de multiplicar por 100, pues aquí realmente tendríamos un valor equivalente a 101, ¿cierto? Esto sí se ejecuta. Bueno, por ahora vamos a esta ejecución. Miren, tendríamos que adicionarle ese valor entero, pero todo esto es muy engorroso, ¿no? El tener que trabajar con la función rand, multiplicarla por algún número, sumarle otro número para que inicie desde ese valor. O sea, aquí ya con esta ejecución tendríamos un valor aleatorio entre 1 y 101. Para seguirle cacharreando, pues resulta que NumPy dice, no se preocupe por eso, nosotros podemos generar su número aleatorio entero. Entonces nos vamos con la función, voy a colocar aquí, función de 3, creo, sí. La función randint. Vámonos con la función randint. Entonces, ¿cómo se utiliza la función randint? Voy a bajar un poquito por acá. Y resulta que aquí tenemos nuestra función randint. ¿Cómo se acude a la función randint? Llamamos a la librería NumPy, la sublibrería random, la función randint. ¿Listo? Luego abrimos y cerramos paréntesis. Voy a copiar esa instrucción y la voy a pegar acá. ¿Listo? Dentro de la función randint, dentro del paréntesis, vamos a colocar el valor de inicio, coma, el valor de finalización de nuestros números aleatorios. Como ahora esta función randint nos va a entregar un número aleatorio entero, ya no va a ser un número aleatorio flotante entre 0 y 1, sino que ahora nos va a entregar un número aleatorio entero. Entonces ya nosotros podemos decirle entre cuánto y cuánto queremos ese valor aleatorio. Si nosotros queremos un número aleatorio entre 1 y 100, pues simplemente le colocamos adentro 1,100 y ejecutamos. Vamos a ver qué número nos entrega. Entonces ahora nos entrega el 43. Cada vez que estemos ejecutando esta línea, nos va a estar entregando un número aleatorio, el 99. Cada vez que la ejecutemos siempre nos va a entregar un número aleatorio, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero un número aleatorio entre 1 y 5, entonces simplemente basta con cambiarle acá 1,5 y me va a entregar un número aleatorio entre 1 y 5. Siempre que lo ejecute, el número aleatorio va a estar entre 1 y 5. Miren, el 2, aquí, el 2 otra vez. Vamos a tener pocas posibilidades, pocas alternativas, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso puede que se repiten muchas más veces el 2 o el 4, pero cada resultado va a ser un número aleatorio entre 1 y 5, ¿vale? Bien, listo. Bueno, tenemos aquí la cantidad de elementos. Por ejemplo, si yo quiero, así como con la función rand, miren que la función rand me entrega números aleatorios, pero también los puedo decir que sean arreglos de tantas dimensiones. En este caso estoy generando un número aleatorio de 2 dimensiones, 2 filas por 2 columnas, ¿cierto? ¿Qué tal si yo ahora quiero también utilizar la función randint para que me entregue un arreglo de números aleatorios con valores enteros? Entonces para esto voy a copiar esto que es acá, control C, lo voy a enviar acá. Voy a generar por ejemplo, mi deseo es generar números aleatorios entre 1 y 10. Vale, va. Pero si yo quiero generar es un arreglo de números aleatorios, por ejemplo, una matriz de 2 por 2 con números aleatorios, entonces algo que puedo hacer es colocarle otro argumento a la función randint, es decir, colocar otra coma. ¿Qué pasa cuando coloco otra coma? Resulta que, a ver si podemos bajar por acá. Entonces, ¿qué pasa cuando coloco otra coma? Cuando coloco otra coma, la misma ayuda de nuestro editor de código nos dice que podemos colocar adentro más argumentos.
Miren, el primer argumento nos dice cuál es el valor por debajo, el valor inicial, que es nuestro 1, es el valor low. El valor high es el valor máximo de nuestro valor aleatorio. Acuérdense que Randin entrega un valor aleatorio entre 1 y 100. Low es ese 1, high es ese 10, perdón, 100 no 10, high es ese 10. Y también tenemos otro argumento que se llama size. Este argumento nos permite mirar el tamaño o definir el tamaño de nuestro arreglo de números. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definimos ese tamaño size? Voy a colocar aquí. Size, acuérdense siempre, es de tipo de dato tupla. Entonces aquí vamos a colocar ese tamaño, lo vamos a colocar en paréntesis circular. Digamos, si quiero que mis números aleatorios sean de tamaño 2 por 2, entonces dentro de ese paréntesis circular voy a colocar 2,2. ¿Listo? Entonces, miren cómo viene la estructura un poco diferente, ¿no? El primer dato es el valor de inicio, el segundo es el valor de finalización, quiero un valor entero entre 1 y 10, pero ahora ya no quiero un valor entero entre 1 y 10. Ahora, como siguiente argumento, como tercer argumento, voy a colocar el tamaño de esa cantidad de datos que quiero. Quiero 4 elementos dispuestos en 2 filas por 2 columnas. Cuando ejecuto esta instrucción, entonces se crea un arreglo o se genera un arreglo de 2 filas por 2 columnas, que es lo que quise decir con este paréntesis circular, 2,2. 2 filas por 2 columnas. Y cada uno de estos elementos es un valor entero entre 1 y 10. Cada uno de ellos es aleatorio entre 1 y 10, ¿vale? Bien, vamos por acá. Para esto utilizamos esta función. Voy a colocar aquí arreglo aleatorio, ¿no? Y vamos a imprimir este arreglo aleatorio. Voy a darle control S para que ustedes refresquen allá esta página de Colab y ya les aparezca este código que acabamos de escribir. ¿Listo? Tenemos un arreglo aleatorio de 2x2 o una matriz de 2x2 cuyos valores son aleatorios enteros entre 1 y 10. ¿Listo? Bien. Vamos a ver qué otra cosa nos muestra esta página que tenemos aquí. Shape y reshape. Ya hemos utilizado la función shape. Entendemos, espero, la función reshape que nos va a permitir que nos va a permitir redimensionar nuestra matriz o nuestro arreglo. Bien, entonces aquí inicialmente se crea un arreglo aleatorio desde 1 hasta 10 de tamaño 3 filas, 2 columnas. Aquí se imprime, bueno, este es el valor aleatorio, pero para ver el tamaño se utiliza la función shape. Recuerden, se utiliza la función shape sin paréntesis para ver el tamaño de ese arreglo. La función reshape o reshape se utiliza para redimensionar nuestro arreglo. Ay, algo que se me olvidaba contarles. Pónganle cuidado por acá. Pónganme por acá. Vamos que así, porque no lo acabo acá. Déjenme ver dónde lo puedo colocar aquí. Digamos que aquí. Voy a colocar. Voy a dejarlo así, miren. Voy a utilizar la función randint. ¿Listo? Para ejemplificar esto que les quiero contar. Si yo no coloco argumentos a la función randint, vamos por acá. Si yo no coloco argumentos a la función randint, entonces resulta que me genera un error de tipo. Un error de tipo que me dice, oiga, por lo menos necesitamos un argumento, pero hasta ahora solo me ha dado 0 argumentos. Por lo menos deme un argumento. Entonces voy a colocarle aquí 20 como argumento. ¿Listo? Bien, no pasa nada. Me entrega un número aleatorio entre 0 y 20, ¿vale? Ahora, resulta que el escribir np.random.randint, cada vez que yo quiera generar un número aleatorio, pues para algunos programadores puede ser tedioso o puede incluso ser mejor el escribir algún alias a este nombre de librerías. ¿Se acuerdan que NumPy lo llamamos NP? Le dimos un alias a NumPy. ¿Y se acuerdan que random es una librería dentro de la librería NumPy? Pues resulta que a este llamado de una sublibrería, a esta librería dentro de la librería NumPy, a este llamado lo podemos colocar dentro de un alias. Y este alias se lo podemos definir como si fuera una variable, una asignación de una variable. Por ejemplo, voy a quitar este np.random, voy a darle control X y voy a darle el nombre de, por ejemplo, rd. ¿Sí? Simplemente rd va a ser este alias np.random. Cuando vaya a llamar mejor a la librería random que está dentro de NumPy, pues simplemente voy a llamar a rd. Entonces voy a colocar aquí rd.randint. ¿Listo? Aquí estoy colocando como un alias el nombre de esta librería random que está dentro de NumPy. np.random es igual a rd. Entonces, cada vez que yo vaya a utilizar una función de la librería random, simplemente escribo rd y ya estuvo. Entonces, aquí coloco rd.randint, ¿cierto?
ejecutamos y me entrega exactamente la misma ejecución, un número aleatorio entre 0 y 20, ¿vale? Esto lo vamos a tener la posibilidad de usarlo frecuentemente cuando vayamos a aprendizaje automático. Vamos a tener que darle alias, bueno, si queremos podemos darle alias a librerías dentro de librerías, esto con el fin de optimizar el código para no tener que escribir, por ejemplo, cuando las librerías son muy extensas, tener que escribir toda esa cadena de librerías, sino que simplemente nos vamos con el alias y estuvo, y podemos hacer uso de la función dentro de esa librería extensa, ¿no? Esta es una de las maneras que vamos a utilizar. Voy a colocarlo aquí como un, llamarlo así. Llamémoslo declaración mejor. Alias a librerías, o mejor a sublibrerías, ¿vale? Vamos a llamarlo así, declaración de librerías o alias a sublibrerías. Aquí le estamos dando el alias de RD a la sublibrería random. Para darle ese alias, pues tenemos que decirle que viene de la librería NumPy y que es la librería random a la cual le queremos asignar ese alias, ¿no? Así como a la librería NumPy le dimos un alias, a la librería random le podemos también dar un alias. ¿Listo? Bien. Guardemos para que ustedes puedan allá ver en su ejecución. Bien. Reshape ya lo trabajamos. Acuérdense que es una manera de hacer redimensionamiento de nuestro arreglo. Voy a preguntarles, vamos a ver qué tal, cómo estamos. Si yo tengo, vamos a crear un número aleatorio. Vamos a crear un número, llamémoslo num, ¿sí? Con la función rd. Acuérdense que ya estamos usando un alias. Randint. Vamos a generar un número aleatorio entero entre 1 y 50. Pero entonces, a ver, coloquémoslo. Digamos que no sea un solo número, sino voy a definirlo de tamaño una fila y vamos a definirlo de tamaño una fila 3 columnas, o 4 columnas mejor. Un arreglo de una fila, 4 columnas. Vamos a imprimir ese arreglo. Vamos a imprimir ese arreglo num. Decimos que es un arreglo de una fila, 4 columnas. Bueno, por ahora, ¿qué tal si le colocamos ya no esta tupla, sino que le colocamos solo el número 4? Vamos a ver qué nos entrega la función randint. Con la función randint le decimos que queremos un número aleatorio entre 1 y 50, pero como un tercer argumento le vamos a decir, ya no queremos un solo número, queremos un arreglo de 4 números o 4 elementos. Tenemos aquí nuestro arreglo de 4 elementos, pero ahora voy a querer hacer un redimensionamiento, ¿vale? Pregunta, ¿de qué tamaño puedo hacer ese redimensionamiento de la matriz? Aquí tengo una matriz o un arreglo de dimensión 1, de una fila, 4 columnas, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer el redimensionamiento de esa matriz? ¿De cuántas formas podría hacer el redimensionamiento de esa matriz? A ver, ¿quién me ayuda? Bueno, miremos el chat. A ver si en el chat escriben. Entonces, correcto, es muy correcto. Puedo hacer el redimensionamiento de dos formas. 2x2, un arreglo de 2x2, o un arreglo de 4 filas, una columna, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Tomo el nombre del arreglo. Tomo el nombre del arreglo, ¿cierto? Imprimo, el arreglo que tengo aquí es de una fila, 4 columnas. Tomo el nombre del arreglo, luego me voy a utilizar. ¿Escuchan? Sí, profe, ya. Sonido. ¿Ya? A ver, permítanme. Quedó en suspenso. Quedó en suspenso. A ver, sonido. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, profe. ¿Y me ven también? ¿Ven mi pantalla, me refiero? Sí, también. Vale, gracias. Ahora sí, vámonos por acá. Estas cuestiones del internet, sí. Bueno, entonces vamos por aquí. Decimos que vamos a generar un arreglo aleatorio de tamaño 4, ¿cierto? Aquí están nuestros 4 elementos. Entonces, ¿de qué manera podemos redimensionar 4 elementos? Lo podemos redimensionar como una matriz de 2x2 o lo podemos redimensionar como una matriz de 4 filas, una sola columna. Aquí actualmente está definida como una matriz de una fila, o un arreglo mejor. Realmente no es matriz, es un arreglo de una sola fila, 4 columnas, o mejor dicho, un vector de 4 elementos. Yo puedo utilizar la función reshape
para redimensionar ese arreglo num, ¿cierto? Entonces voy a decirle que quiero redimensionarlo con 2 filas y 2 columnas. Coloco dentro de la función reshape 2,2, ejecuto y miramos que nuestro nuevo arreglo, está reordenado en 2 filas, 2 columnas. Voy a imprimir esto. Voy a imprimir. Bien, vamos a ver quién es el teclado más rápido del oeste. Vamos a ver quién escribe por el chat más rápido, ¿listo? Yo solo veo su foto en la parte superior. No, a ver, voy a dejar de compartir y nuevamente comparto. ¿Listo? Por favor, me confirman si ahora sí están viendo mi pantalla. Octavio. No, sí, profe, sino que pues cuando dice que si lo estaban mirando, entonces sí lo estaba viendo. Entonces estaba viendo la foto en la parte superior derecha. Ah, ok. Vale. Listo, entonces póngale cuidado. Tenemos aquí, por acá. Entonces póngale cuidado, tenemos aquí este arreglo, ¿no? Este arreglo de 4 elementos, lo redimensionamos de 2 por 2, ¿cierto? Cuando ejecuto esta celda, pues vemos el redimensionamiento de nuestro arreglo. Si nuestro arreglo es de 4 elementos, vemos el redimensionamiento en 2 por 2. ¿Listo? Vamos a ver cuál es el chat más rápido del oeste, por favor, para que me indiquen. Simplemente yo voy a copiar lo que ustedes me escriban en el chat, lo copio, lo pego acá en la celda y miramos si esa es la ejecución correcta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo pasar este arreglo de 4 elementos a un arreglo de 4 filas, una columna? Bien, adelante. Los leo. Vamos a ver. ¿Quién es el primero que me escribe aquí en el chat? ¿Cómo puedo pasar este arreglo num de 4 elementos a un arreglo de 4 filas, una columna? ¿Cómo podemos pasar ese arreglo a un arreglo de 4 filas, una columna? Por ahora, mientras tanto, mientras ustedes van escribiendo, yo voy a ir colocando aquí un print, tal. Entonces nos vamos con arreglo inicial, y aquí voy a colocar un print redimensionado, redimensionamiento 2 por 2, ¿listo? Y ahora los leo, vamos a mirar qué tienen por acá. Vamos a ver, bueno, Ángela fue rápida. Print, num, reshape 4,1, y nuevamente reshape, Ángela compitiendo contra ella misma. Reshape 4,1. Ah, bien, le falta un paréntesis. Y Octavio, reshape 4,1. Correcto. Entonces voy a copiar este que tiene aquí Ángela. Control C. Y me voy por aquí al Colab. Y voy a colocar Control V. ¿Listo? Control V para saber que ese es el redimensionamiento de Ángela. Voy a colocar redimensionamiento 4 por 1. ¿Listo? Y ejecutamos. Bien, vamos a ver, redimensionamiento 4 por 1, vemos 4 filas y una columna, es correcto, súper bien, por favor a la salida reclame un bom. Excelente respuesta. Gracias. Listo, perfecto, vamos por aquí. O sea, podemos utilizar la función reshape o reshape para redimensionar nuestro arreglo, ¿vale? Bien, sigamos por acá, permítanme un segundito, vamos esto, acá, bien. Bueno, con la función reshape podemos hacer un redimensionamiento por filas o por columnas, con el método de programación en C o con un método de programación en Fortran. Bueno, no me acuerdo cuál es la letra A dentro de las características, no recuerdo exactamente a qué hace referencia la A, permítanme, a ver, miramos por aquí, tenemos 968, es 968942, dimensionamiento por filas con la letra C, o sea, con el lenguaje C. Tenemos 968942 por columnas con Fortran. Tenemos 949, 949, 862, 949, 862, 949, 862 por columnas. Y en la 99, déjenme ver por acá, ¿está? 996482 será, déjenme ver, 99648, sí, efectivamente. 9964882. Bueno, realmente no recuerdo a qué hace alusión la letra A, pero es otra manera de hacer redimensionamiento. Por defecto, siempre se va a tomar como si fuera un lenguaje C. Es decir, siempre vamos a tomar nuestro arreglo, vamos a empezar a ordenarlo por filas. Si nuestros elementos son 6, si tenemos 6 elementos, entonces se van a agrupar los primeros elementos, se van a agrupar en filas. Voy a hacer el redimensionamiento de 2 por 3 para 6 elementos, entonces sé que debo tomar 2 filas de 3 elementos. El primer elemento es una fila de 3 elementos, el segundo elemento es otra fila de 3 elementos, 2 filas de 3 elementos, 2 elementos, cada uno con 3 elementos, 2 por 3, 6, ¿no? Que es el tamaño original de nuestro arreglo.
Aquí la letra C, la letra F, por defecto se acomodan por filas. Funciones principales, bueno, función max, vamos a ver. Bueno, por ahora voy a dejarles como, ya se nos acabó el tiempo, pero por ahora voy a dejarles la siguiente función en el tintero. Mira. La función max, la función argmax, la función min y la función argmin, ¿listo? Y la función ptp. Vamos a trabajar esas 5 funciones, vamos a hablar de esas 5 funciones la siguiente clase, voy a dejarlas aquí como un comentario. Entonces decimos que la función max, la función argmax, la función min, la función argmin y la función ptp. ¿Listo? Vamos a hablar, la siguiente clase, la clase de mañana, vamos a empezar hablando de estas funciones, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen cada una de esas funciones? Y luego veremos qué otras funciones nos trae la librería NumPy, ¿no? Función sort, y vamos a empezar con funciones de tipo estadístico, percentil, median, standard deviation, listo. Vamos a ver con estas funciones que nos trae, ¿vale? Recuerden, pueden hacer sus preguntas en foro de preguntas al profesor.